Muy buenas noches a todos. Es un gran privilegio poder estar juntos otra vez en este tiempo de poder reflexionar, de hablar. Hemos hablado de teología y de muchos aspectos de la vida cristiana, pero hoy tenemos una noche especial hablando de un tema que sin duda es un tema que golpea a todos nosotros, porque es una realidad que todos vivimos y eso es la muerte. Y tengo aquí conmigo un invitado muy amado, muy querido, Pastor Marcos Peña. Bienvenido a compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Jorge. Qué gusto poder estar contigo de nuevo y con todos los que escuchan estos programas. Es un placer y un privilegio. Damos muchas gracias a Dios por la vida, pero aquellos que conocemos al Señor Jesucristo también podemos dar gracias a Dios por la muerte. Amén, amén, Pastor. Pastor, este programa lo estamos llevando a cabo en el contexto de la publicación de un libro que se escribió hace muchos años atrás, 1652, por un bautista particular. Y entonces, por motivo de eso, hemos querido invitarlo para poder hacerle algunas preguntas y reflexionar juntos sobre este tema tan importante que, como usted bien lo ha dicho, podemos darle gracias a Dios por la vida, pero también por la muerte. Pastor, entonces, hablando del libro, pudimos hace unos días atrás compartirlo con usted y usted pudo leerlo, y hemos estado entonces hablando un poco sobre el tema. ¿Qué le parece la forma? Yo sé, un lenguaje antiguo, un libro de otro tiempo, pero ¿qué le pareció la forma en la que el autor está tocando este tema relacionado con la muerte? Bueno, la verdad es que, como tú dices, aunque el estilo puede ser un poco cargado para nuestra época, era la época donde los sermones tenían unos títulos larguísimos. Sí. De hecho, él habla y no es solamente un bosquejo, él habla y todo el tiempo hablando. Pero la verdad que hay cosas que llaman mucho la atención. Una de ellas, por ejemplo, el título y de dónde él toma. O sea, es que esos siervos del Señor del pasado tomaban de las cositas allí más escondidas en las escrituras, diciendo, hablando acerca de la lanzadera de los tejedores. Es como que nuestra vida es como la lanzadera de los tejedores y pasa así de rápido. Y entonces eso obliga a uno a pensar en algo que uno nunca había pensado. No se imagina una persona experta tejiendo. Posiblemente nosotros hemos visto algunas damas y algunas señoras mayores, y por mayores que sean y puedan estar disminuidas algunas de sus facultades, uno se asombra lo rápido que tiran y sacan, tiran y sacan, tiran y sacan, y uno se queda increíble. Y uno que tiene más quizás coordinación o vitalidad, lo intenta y no le sale. Entonces, de allí, él toma esa ilustración que hace la escritura de que así de rápido, así mismo pasa la vida. Y entonces empieza a lo largo de todo el libro a sacar aplicaciones, a mostrar cómo, si la vida es tan breve, ¿por qué razón entonces nosotros ocupamos todas nuestras energías y nuestra importancia en aquello que muere, en lugar de invertir nuestro tiempo, energías, pasión, fortaleza en aquello que perdura para siempre? Así que el libro llama la atención a un tema que nunca pasa de moda, porque mientras haya existencia, al mismo tiempo va a haber muerte. Y siempre la eternidad está allí. Así que los hombres debemos pensar más en ello. Es por eso que me encanta esta porción escrita, también de esas porciones escondiditas por allí. Esta porción escrita por uno de los hombres más sabios que ha habido sobre la faz de la tierra, el autor de Eclesiastés, Salomón, donde dice en el capítulo 7, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Cuando uno oye una declaración como esa, uno dice, pero ¿y de dónde es este hombre? ¿Cómo va a ser mejor ir a una funeraria que una fiesta? Bueno, él no está diciendo que es más entretenido, él está diciendo que es más provechoso, porque en una fiesta gozando, nadie piensa en las cosas trascendentales de la vida, uno solamente piensa en el momento, en lo que está disfrutando. En una funeraria, aún este tipo de personas que son poco reflexivas, que son simples, en cualquier momento te salen con una frase filosófica: todos estaremos allí algún día. Y tú dices, una gente que nunca ha pensado en nada profundo. Bueno, es que la muerte, cuando
la vemos de frente, nos impacta y nos hace pensar, esto de este lado no puede ser todo. Así que el libro tiene temas muy interesantes y tiene enfoques, es como que toma la cámara y enfoca el tema de diferentes ángulos. Así que yo pienso que hay porciones que pueden ser alentadoras, porciones que pueden ser retantes y porciones que nos mueven a ser reflexivos. Es cierto, es la misma impresión que tuve cuando estábamos trabajando en el libro. Él habla de eso y pareciera cómo puede tomar de eso y hacer toda una reflexión mucho más profunda, mirando en diferentes contextos. Y asimismo, consuelo por un lado, exhortación por el otro lado y moviéndonos a pensar apropiadamente. Pastor, por eso es que libros como estos, aunque tan antiguos, siguen teniendo una importancia para nuestros días por el hecho de que estos temas, como usted ha dicho muy bien, nunca pasan de moda. Seguimos muriendo, nuestra gente amada sigue muriendo, como cristianos seguimos en este peregrinaje en la tierra y entonces nuestra morada no está aquí. Anhelamos el día en que cuando la muerte llegue nosotros podamos estar vestidos de esa eternidad, amén, de esa incorrupción. Así que, pastor, con respecto a las figuras que utiliza, por cierto, interesante lo que usted decía de que es algo que quizás uno nunca se ha puesto a pensar y de pronto lo ve, pero la Biblia está llena de figuras que nos muestran la muerte y la vida, precisamente como eso. Estaba reflexionando más temprano hoy sobre el tema de mirarlo como una flor del campo o mirarlo como una sombra que un momento está y luego no está, o la neblina. ¿Qué podríamos decir sobre eso, pastor? Sobre las figuras que la Biblia usa para hablar con respecto a la vida y la brevedad de la vida. La verdad que son figuras muy ilustrativas que no dejan lugar a dudas de lo que se está refiriendo. Dice que la vida pasa como un pensamiento. Tú piensas algo ahora y por lo menos yo pienso algo y voy a hacer algo y si se me cruza otro pensamiento ya me olvidé. Es como que los pensamientos vienen en raudal, pero así como vinieron, así se van. O ese que tú decías, es como la flor del campo que hoy nace hermosa y ya mañana no está ahí. Me acuerda una canción que cuando joven escuché y yo creo que todos los que la escuchamos no la olvidamos y nunca la olvidaremos. Era un grupo coral de los Estados Unidos y la canción se llamaba Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que es para Cristo durará. Solo un momento para hacer su voluntad. Y entonces después decía, da a Cristo todo. Es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Es una sola que tenemos. Y pasa así. Yo tengo 62 años. Y me parece que fue ayer que cumplí 20 o 30. O sea, yo creo que todo el mundo puede entenderlo porque todo el mundo tiene la impresión de que cada año es más corto que el anterior. Racional y objetivamente hablando no es así porque tienen la misma cantidad de minutos, es algo matemático, pero la impresión que tenemos es esa. O sea, yo pienso en eventos, por ejemplo, por decir algo, mi primera esposa falleció hace 10 años. 10 años. Y me parece que fue ayer. Y por la gracia de Dios, el Señor me proveyó una sierva de Él como compañera de vida. Y ahora en agosto cumplimos 9 años de casado. Y me da la impresión que apenas hace un tiempecito atrás, donde yo me la acerqué y hablé con ella. Entonces, no, la vida se nos va. Y las figuras que aparecen en las escrituras son ese tipo de figuras que denotan rapidez. Imagínate que pensando en cómo es el Señor, cuando el Señor dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, para nosotros no es así. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros pensamos en eso, decimos, es que tenemos una eternidad por delante de miles, millones de años
reales, no como los años de los evolucionistas, millones de años reales por delante. ¿Y qué resulta 60, 70, 80 años? Dice el salmista que la edad del hombre son 70 años, en los más robustos 80. Y la verdad es que la vida es breve. Eso es algo que nosotros vemos de etapa a etapa en las escrituras. Aún en aquellas épocas donde los hombres vivían más, podemos recordar las palabras de Jacob. Pocos y malos han sido mis días. Bueno, malos en parte también por su, ¿verdad?, por su tendencia al engaño. Pero él decía pocos. Yo no recuerdo exactamente la edad que él tenía, pero fácilmente debía de andar cerca de los 100 años. Y decía que pocos, porque siempre nos los encontramos pocos. Hace un tiempo atrás me sucedió una situación jocosa, porque no puedo decir otra cosa. Un hermano de nuestra iglesia me contaba que le estaban celebrando el cumpleaños número 100 a su padre. Número 100. Varios hermanos, ¿verdad? El padre no necesariamente es creyente, pero le estaban celebrando el cumpleaños número 100. Y cuando uno de ellos iba a orar, le preguntaron al Señor que él quería que oraran por él. ¿Tú sabes su respuesta? Que el Señor me dé larga vida. O sea, tú me estás entendiendo, Jorge. O sea, tú tienes 100 años, tú estás viviendo horas extras y te lo encuentras corto. Tú quieres larga vida, de verdad, pero yo creo que la única diferencia con nosotros es que él fue sincero. No, y esa tendencia de la fuente de la juventud y vivir eternamente, son cosas que están en la mente, en la imaginación, en la ficción, pero que revelan ese mismo pensamiento. Ojalá pudiéramos vivir más, porque la vida es breve y lastimosamente a veces nos damos cuenta de eso cuando ha pasado mucho tiempo. Y por cuando eso cuando ya no estamos en capacidad de hacer muchas cosas que pudimos y debimos haber hecho. Exactamente. Y por eso la exhortación es tan oportuna. No importa si alguien es un niño o un joven, la vida es breve y eso es lo que hay que pensar y la forma en la que hay que vivir. Una de las cosas que me impactó muchísimo del libro es la parte práctica de la exhortación cuando dice, si tienes que perdonar hoy. Si tienes que hacer esto, tienes que hacerlo hoy, porque mañana tú no sabes si vas a poder. Hoy es lo único que tienes y lo que tengas que hacerlo, hazlo hoy, hazlo pronto, porque la vida pasa rápido como la lanzadera de los tejedores. Así es. Y eso es una exhortación para todas las edades, en todos los tiempos, y eso es muy importante. Pastor, metiéndonos un poco en la parte personal, digamos, de este tema, creo que todos de alguna manera identificamos nuestra vida con la muerte, sea porque alguien que nos está escuchando quizás perdió a sus padres o a seres amados siendo un niño, o gente que a través de los años va viendo cómo sus seres amados se van perdiendo, van muriendo, y entonces uno comienza a pesar y a relacionarse con la muerte de cierta manera. Le cuento que hace 3 meses atrás mi papá falleció y fue realmente una prueba difícil. Fue inesperado, no estaba enfermo, no estaba, y ni siquiera alcancé a llegar a despedirme, digamos, como se dice normalmente, ¿verdad? Sí, sí. Pero entró al hospital y unas horas después había muerto. Y todavía hoy parece mentira cuando hablo de que está muerto, pareciera que no estoy hablando de él, porque es como una sensación dolorosa, ¿verdad? En medio de eso, yo llamé a uno de mis amigos, el doctor Sam Renihan, y le dije, mira, ¿qué me recomiendas para poder encontrar consuelo en este tiempo? Y él me recomendó este libro. Y por eso empezó el proceso de traducción, y entonces, bueno, fue traducido entre lágrimas, entre risas, entre exhortaciones, y el Señor realmente fue maravilloso. Pero, pastor, cuando pensé en este programa y pensé en hablar con respecto a la muerte, su testimonio, para mí en mi vida personal, ha sido una gran bendición, sabiendo las cosas y las pruebas que usted ha tenido que vivir, y entre ellos también la muerte de su esposa. Entonces, quisiera que pudiera hablarnos un poco de eso. Quizás alguien nos está escuchando y en medio de esta época de COVID, de tanta muerte,
seguramente hay personas que han perdido familiares cercanos, su esposa, sus hijos, o quizás están a la espera de que puedan morir en cualquier momento. ¿De qué cosas uno puede aferrarse en esos momentos difíciles? ¿Qué es lo que tiene que pensar? ¿Cómo, cuál debería ser la actitud correcta de un creyente sobre un momento tan importante en la vida como es enfrentar algo que no tiene marcha atrás? Bueno, son tantos los pensamientos que me vienen a la cabeza que tengo que hacer el esfuerzo para ponerlos en orden. En primer lugar, hay que ser realistas. La separación de los seres queridos es dolorosa, porque mientras uno más ama, más disfruta la presencia y la relación, la interrelación personal con aquellos a quienes uno ama. Así que no podemos eliminar que hay en la muerte de todo el mundo, incluyendo de los cristianos, no se puede eliminar la realidad de que hay un aspecto de tristeza. Ahora bien, hay consuelo siempre en Dios, pero uno tiene que entender que no es lo mismo sufrir la partida de un ser querido que no conoce al Señor, que no conoció al Señor, a la partida de un ser querido que sí conoció al Señor. Cuando un ser querido parte sin Cristo, es todavía mucho más difícil para uno, porque uno dice, wow, se perdió, ya no hay oportunidad. Sin embargo, uno piensa, ¿y qué consuelo? A mí me ha tocado predicar varias veces en funerales de personas inconversas. Y créeme, si tú me preguntas en la labor pastoral cuál es una de las cosas más difíciles, yo te puedo decir, sin lugar a dudas, que es predicar en el funeral de un inconverso. De un creyente no me es difícil. En el de un inconverso me es difícil. Pero es difícil no porque no haya consuelo y esperanza, sino porque tú le vas a hablar a personas que están allí que posiblemente no creen en las escrituras. Y nuestra esperanza no está en las circunstancias, nuestra esperanza está en una persona, nuestra esperanza está en Dios. La Biblia habla de Dios como el Dios de toda esperanza. Y aún nosotros podemos confiar en su justicia y podemos confiar en su amor. Por eso, cuando personas que no se sabe si se convirtieron o no se van, y los familiares se aferran a una esperancita así porque se le predicó, ¿sabes qué? Yo le digo, mira, aférrate a lo que tú te puedas aferrar. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, si eso te da tranquilidad aquí y no es verdad, tú te vas a dar cuenta cuando nosotros partamos. Y en ese momento no te va a doler porque tú vas a ver las cosas exactamente como el Señor. Y vas a tener un sentido de justicia y de gloria de Dios que tú vas a ver como perfectamente justo y bueno todo lo que el Señor hizo. Así que la primera cosa, independientemente de quién partió, es recordar que el Señor está ahí, que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él es soberano, que ante Él no ocurren los accidentes. Nosotros le llamamos accidentes, pero para Él no es accidente porque Él da la vida y Él también la quita. Así que eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pensar bien. De hecho, yo creo que uno de los momentos donde se prueba si nosotros creemos lo que decimos creer es cuando nos sufrimos la pérdida de alguien. Lunes en la mañana amanecimos con la noticia de que un pastor muy querido de la ciudad y muy conocido por muchos de nosotros, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que no tiene cola que pisarle, de irreprensible. Todo, uno pudiera no estar de acuerdo con alguna posición teológica aquí o allá, pero eso no elimina la veracidad de que fue un hombre que amó al Señor, era evidente, ministró a tantas almas y todo, y un cáncer se lo llevó bastante rápido. Yo te puedo decir, y voy a usar la palabra porque tengo que usarla, el gozo que me produjo a mí ver la actitud de su esposa. Y tengo que decir gozo porque de verdad, Jorge, yo me gozo cuando veo a cristianos enfrentando la muerte como los cristianos deben enfrentarla. Yo sé
que hay personalidades diferentes y que las reacciones y las manifestaciones y muestras de tristeza pueden ser ligeramente diferentes aquí o allá. Pero cuando el Señor dice, no os entristezcáis por los que han partido, como aquellos que no tienen esperanza, eso no tiene que ver con la personalidad. Es como que no podemos entristecernos como aquellos que no tenemos esperanza. Un cristiano que se deprime y se aplasta y se anula por la pérdida de un ser querido, está manifestando cierta falta de confianza. Vuelvo y digo, para que no piensen que estoy hablando aquí de una manera fría e insensible. No. Yo perdí a mi esposa después de 27 años de un deleitoso matrimonio. Que de lo único que yo decía que me arrepentía, de lo único que me arrepentía de nuestra relación es no haberme podido casar antes. Y no nos casamos antes porque los recursos económicos no estuvieron antes. Tuvimos 3 años y 8 meses de novios, lo que significa que fue parte de mi vida cerca de 30 años. Sin embargo, yo la vi convertirse. Yo la vi cuando ella llegó en conversa. Yo la vi cuando ella entregó su vida a Cristo. Yo la vi crecer. Fuimos amigos de verdad, sin ningún tipo de interés. Y de esas cosas que el Señor hace en un momento determinado, el Señor hizo así y cambió esa relación de amistad y estrechó nuestras vidas. Y yo te puedo decir a ti que todavía hoy, yo orando, le doy gracias al Señor por haberme concedido el privilegio de tener 30 años al lado de una sierva de Él. Ella marcó a muchas personas, amaba al Señor, respiraba a Cristo, las Escrituras por donde quiera. De verdad. Entonces, yo no tengo la menor duda de su amor por el Señor. Así que cuando esta aflicción vino a nuestras vidas, que fue un cáncer con el cual estuvimos lidiando 3 años, yo empecé a orar que el Señor la sanara. Pero el Señor a veces responde positivamente, a veces responde negativamente. Y yo te puedo decir que el Señor respondió todas nuestras oraciones relacionadas a la enfermedad, menos el dejarla aquí. La cantidad de dinero que se gastó, yo no sé de dónde salió. Yo puedo recordar alguna fuente y dar testimonio a la gracia de Dios, pero nunca faltó para ninguna quimio, ni mucho menos. Y llegó un momento determinado donde yo tenía la certeza que la voluntad del Señor era llevársela. Y eso no ocurrió un mes antes. Yo recuerdo estar sentado en la cama conversando con ella antes de que llegara el año 2010, y ella partió a la presencia del Señor el 6 de mayo del 2011. Hicimos un viaje familiar a los Estados Unidos, le encantaba viajar y fuimos todos, sus 3 hijas, el esposo, el novio. Y yo sabía que esa iba a ser nuestra última Navidad juntos. Yo tenía esa certeza y estaba tranquilo, estaba cuidándola, estaba tratando de darle el mejor tiempo de este lado del sol, pero yo no tenía, en ese momento, yo no tenía dudas de que el Señor se la iba a llevar. Y recuerdo como ahora, estando en la cama sentados, que ella decía, wow, yo les ruego al Señor, yo le pido al Señor, porque yo quiero seguir siendo esposa tuya y madre de mis hijas. Ya tú sabes cómo eso sonaba en mi corazón. Y yo decirle, yo lo sé, mi amor, y no hay ninguna otra cosa que yo piense que yo quisiera más en este momento. Sin embargo, por todo lo que ha estado pasando, a mí me da la impresión que el Señor tiene otros planes contigo.